me llevaron a esto, yo siento esto. O sea, cuando una pareja no conversa sobre esas situaciones, se vuelve un tabú, no se declara nada, y vuelve y pasa, bueno, ahora está en aquel que sabe que no puede hacer más nada, terminar una relación de ese tipo. ¿Ya? Mis hijos están como calladitos. Te voy a poner un ejemplo. Ya, Ya estoy hablando. no, yo sé, sino que ahorita analizando. entramos a Sí, para hablar. lo que normalmente habla, No, yo analizando. casi no estoy hablando coloquio. Eso es para que aprenda que no se debe ser infiel. Mira los daños que le hacen las mujeres. Mira a tía Angito, mira lo que le ha pasado a tía Angie. Bueno, miren, existen otras emociones. Por ejemplo, vayámonos a la aceptación. ¿Cómo podríamos, a través de qué juicios, podríamos describir la aceptación? ¿Quién me puede contar de alguna situación en la cual haya entrado a esta parte en decir, hombre, yo me siento en la aceptación, en la tranquilidad, en la paz? En aceptar. Yo lo sentí en un momento, pero ya después ya no. Un momento Bueno, corto. Sucede que es cuando me casé, de las cosas que yo pues no quería que se dieran. No, hacía algo en mi vida, estaba segura de eso. Es algo que yo no quería que pasara, algo que no quería que pasara, algo que no quería era vivir con mis suegros, con mis suegros. O sea, de hecho, es algo que yo siempre, y de hecho no se trataba ni siquiera de mis suegros, sino de vivir independiente, exactamente, porque de hecho con lo que yo hago a mi familia, claro que obviamente no es lo mismo vivir con nosotros que vivir con la familia. Sin embargo, lo que yo siempre quise fue vivir independiente. Entonces, ese tema para mí fue, o sea, todavía es algo que quiero y en algunos momentos me puede llegar a causar algún tipo de incomodidad. Sin embargo, llegó un momento en el que yo estaba como que muy insistentemente en la independencia, pero llegó un punto también en el que decidí aceptarlo. Bueno, contarles por qué aceptarlo, no era mucho tiempo, pero sí llegó un momento en que decidí disfrutarlo. O sea, y lo sentí, exacto, y lo sentí, o sea, internamente sentí de verdad que sí, o sea, lo acepté. O sea, como que lo acepté y lo disfruté y le vi lo positivo. Independientemente que el proyecto continúe y que Dios mediante pues sí se... O sea, el vivir eso para mí era como una constante, como frustración, o como algo como que, porque era algo que yo para mí era algo que, o sea, jamás voy a venir con, o sea. Eso se llama juicios maestros, los juicios maestros que exacto, traemos de que, o sea, que si me voy a vivir Me voy a con casar. alguien, si me caso, el que quiere casa, se casa. Sí, O sea, exactamente. son juicios maestros que traemos Claro. para eso. Y es que de hecho era, también a mí me generaba también como algo de frustración y todo eso, porque es que era algo más allá de realmente lo económico, porque pues afortunadamente lo podría hacer. Entonces claro, es como un choque ahí, bueno, ya ahí sí es un tema ya muy de pareja. Pero sí yo lo sentí internamente, Como que si llegó un hubiera momento, sí, liberado. como si me hubiese liberado cuando decidí aceptarlo y más bien disfrutarlo. ¿Cómo sientes Disfrutarlo. que resignificaste el hecho? O sea, ¿qué sientes tú que te hizo el clic y te llevó de la frustración o del resentimiento o de la decepción a el vivir? ¿Qué me hizo tranquilo, clic? ¿Qué crees que te hizo clic? ¿Qué quizás pasaste? estaba- Resignificaste una cosa que te pasó a la otra. sí. Que quizás estaba dándole mucha importancia a algo que realmente no era tan importante, porque realmente, si digo puntualmente con el ejemplo, vivir con los suegros a mí no me estaba generando, cero incomodidad. Okay. O sea, porque realmente era algo que era porque yo lo quería,
más no era, y actualmente aún lo sigue siendo, no es porque me genere ninguna incomodidad. De hecho, pues afortunadamente estoy cómoda. O sea, a mí no me molestan, yo no sé si me explico, no tengo incomodidades físicas de, O sea, que, tú lo de que querías, viva pero no era necesario. incómoda. De pronto sí lo veía yo necesario porque pues, se trataba de mi vida de pareja, de que es algo que yo quería y no sé qué, pero cuando yo empecé a mirar yo dije, bueno, pero después de todo, ¿por qué me doy tanta mala vida si es que realmente a mí no me está pasando nada? Ya a mí no me está generando ningún tipo de incomodidad ni física de que yo esté, ponte tú, durmiendo incómoda o comiendo mal, no. No, es que, exacto, o sea, eso no, o peleando, o vivía en una convivencia. O sea, realmente yo me puse a analizar y yo dije, bueno, pero después de todo es que a mí no me está pasando nada malo. Por el contrario, yo más pechichona y más cómoda y más no toda no podía estar. Pues Y yo no sé decía, bueno, conmigo. ¿por qué yo empiezo y si al final las cosas se harán en el tiempo perfecto, adecuado, poco a poco, y más bien esto, una ayuda eso también. para poder ir más arriba. Exacto, obviamente en gran parte eso tuvo que ver, tengo que reconocerlo, obviamente mi esposo, porque era la persona que era directamente afectada digamos, por la insistencia en algunos momentos, era él por la presión en algunos momentos, pero cuando él me hacía retroalimentaciones que objetivas, porque yo en algún momento sí no sentía que eran objetivas, sino que era más bien acomodo en algunas cosas. Pero porque era juicio, pero cuando yo empecé como a escuchar realmente, no simplemente como a que si me dice, pero no, a escuchar realmente y analizar y verdad, yo sentí principalmente que pero si realmente yo no estoy sintiendo, yo no estoy teniendo ningún tipo de incomodidad, problema o algo. Entonces, ¿por qué? Entonces, sentí aceptación y tranquilidad y simplemente decidí disfrutarlo. Qué ejemplo tan perfecto a lo que yo les estoy contando. Bueno, fíjate que como nuestros discursos, nuestras historias, nuestros juicios muchas veces no fundados nos llevan a crearnos y a vivir emociones que nos predisponen a, ¿ya? El juicio de es que el que se casa quiere casa, es que yo cómo voy a vivir con los suegros y eso, o sea, Ay, yo quiero contar una chiquitica, pero es como una anécdota. O sea, esa anécdota y es una cosa así que viene relacionada. Mi mamá siempre nos decía, estudien para que no tengan que estar lavando los pantalones sucios a nadie, estudien porque no sé qué. Y yo siempre que tenía que lavar un pantalón cagado de mis hijos, lloraba. Y eran mis hijos, y yo vivía bien y estaba cómoda, pero siempre que se cagaban yo decía, Dios mío, yo lavaba el pantalón con amargura. Yo decía, no, pero tenía que haber estudiado más, yo tenía que... Y eso me pasó hasta hace poco. O sea, yo creo que Nicole tenía como 5 años cuando lo pude superar. Y le dije, mami, le conté a mi mamá, mami, ¿tú sabes qué es lo que me pasó? Entonces mi mamá estaba hablando normal. Y yo, mami, te voy a contar algo. Y le conté llorando. Y mi mamá, ¡ah! O sea, hija, sí. Y yo decía, no, fue muy duro superar eso. O sea, era una bobada. Y era una bobada porque eran mis bebés. ¿Cómo te sientes? No, pues ahora ellos los lavan. O sea, yo creo que... No, mentira, Pero porque ahora lo superaste porque ya no mentira, no, pero ya, mentira, ya sentí como paz. A mi mamá me explicó, menos amor, yo te lo decía cuando eran chiquitas, para que buscaran cómo superarse, cómo aprovechar el estudio y todo, pero... No era tan literal. No, pero yo, no, ¿qué tal Brian? O sea, yo cada vez que cogí un pantalón, era increíble, yo decía, pero ¿por qué siento esta culpa? Pero si son mis hijos. Y esa culpa era ¿hacia quién la sentías? Hacia mí misma, no haber estudiado más, de no tener empleadas para que me vengan a limpiar al niño. Entonces, fíjense cómo nuestro mundo es un mundo lingüístico. De ahí el tema de la ontología y de ahí la importancia de lo que hablamos. Y cuando hablamos de ontología y de lenguaje, de la parte del lenguaje, no nos referimos solo a esto que decimos, sino a nuestros pensamientos. De ese discurso que traemos, esos juicios maestros, que así se llaman, que están creados, porque así pues, nuestros padres y todo. Pero no significa que tengamos que quedarnos en eso. Ahora porque yo no estoy conociendo la herramienta y por lo menos la estoy tratando de incorporar lo más que pueda y regalárselos cuando hablan y yo les
les entro como a preguntar, Que uno mismo se es lo dé que ha cuenta. pasado con Joseph cuando yo pregunto y les pregunto y pregunto es con el ánimo de encuentres darse la- cuenta y que la cada pre- uno se dé cuenta. Yo lo pregunto sin saber de qué se van a dar cuenta, pero la idea es que ¿Te sorprende? regalarles cómo muchas veces nuestras emociones ya nos predisponen a ciertas cosas. Obviamente no vamos a dejar de sentir culpa, resentimiento, envidia, enojo. Son situaciones que como seres humanos, incluso yo que se supone que ya lo estoy aprendiendo, no es que lo vaya a dejar de sentir. Claro. Por ejemplo, Serías un el robot. día que se dañó la máquina, yo me fui porque tenía mucho enojo. Yo tenía mucho enojo, tenía mucha ira y me fui y yo después hice el ejercicio de la reconstrucción. Yo dije, bueno, vamos a poner en práctica esto. Yo dije, el enojo proviene por lo general de la injusticia. Yo decía, ¿de qué siento injusto? De que no, siento injusto como si no cuidaran las cosas, decía yo. Siento rabia conmigo porque no estoy prestando atención a la minucia que me está llevando a que las cosas se llaman. Entonces yo decía, me parece injusto que el dinero no se valore, algo así, sentía yo. Cuando yo encuentro mis juicios y digo, ¿a qué me predispone eso? Yo en el momento me predispuso a irme, pero me puede predisponer a gritar o discutir. Entonces, bueno, pero cuando yo reconstruyo, digo, bueno, ya después digo, no, pero obviamente no va a haber una intención, ¿vale? ¿Qué posibilidades puedo abrir de esto? Bueno, aprender a estar más pendiente de algunas cosas, abrir conversaciones de cómo podemos mejorar ciertos procesos, ¿ya? Pero eso no significa que ahora ya a Karen no le va a dar más ira. No, pero no se va a dañar la máquina porque por no otra debe vez. ser otra cosa. Agregas algo que no Pero son cosas como o sea, tú. la ira tú puedes manejar tu ira, pero entra en las cosas que La uno ira puede va a cambiar. estar Es algo, presente. es algo siempre va a estar presente. O sea, Bueno, uno puede decir pueden que todas nunca las va a emociones, tener- 298 emociones. Y pueden ser más, 298 emociones. Yo pensé que nada más existía la rabia, la tristeza, Felicidad. la Ah, felicidad, desagradable, ¿no? ya la alegría. No, son 298 emociones. ¿Por qué? Porque las emociones predisponen a. ¿Y qué vivimos haciendo nosotros? Actuando, hablando, moviéndonos. Entonces, esas emociones las podemos reconstruir, ¿ya? Para eso. Ahora, si logramos, ¿con qué asocian ustedes el vivir, el ya resignificando resentimientos, el vivir con el entusiasmo de un futuro abierto a posibilidades de aprendizaje, de crecimiento? ¿Cuáles creen ustedes sería esa palabra que encerraría el hecho de conseguir eso a través de resignificar las cosas? ¿A qué creen ustedes que nos lleva? Tranquilidad. Ahorita mencionaban Ah, las palabras. Ok, tranquilidad. Felicidad. Yo- Un estado de ánimo, felicidad. Felicidad. O sea, de lo que estamos hablando, ¿cómo lo asociarían ustedes con la felicidad? El reconstruir, el vivir en ciertas emociones. ¿Con qué asocian ustedes todo este tema con la felicidad? El amor. Es que cuando uno no Que sea. siente, es que la felicidad pareciera ser como el antónimo de todos esos sentimientos negativos que tú puedes tener dentro de ti. O sea, cuando tú no tienes odio, ni rabia, ni resentimiento, Feliz. ni ira y todo eso, eres feliz. Sí, pero es que Yo le voy a- lo que estaba diciendo, o sea, lo que yo puedo entender es que es una cosa, son los estados de ánimo y los otros son Las emociones. las emociones. Y todas esas cosas son emociones que tenemos, pero la felicidad es la paz que tienes siempre. Es lo que yo creo entender. Ok. Es ese estado de ánimo con el que siempre vas a enfrentar la vida. Que te puedan dar todas esas emociones en la vida es diferente. Las emociones, como les dije en un principio, yo consideraba que habían emociones que era mejor no tenerlas. Como que la tristeza, el miedo, son emociones negativas, dañinas. No, es que las emociones, somos seres humanos
y estamos, Y cada digamos, tiene su función. y estamos, Ajá. tiene Intensamente es una película que enseña mucho eso, la tristeza siempre funciona, pues, estar triste y llorar hay veces que es mejor que siempre estar feliz. O sea, digamos que lo que tú dijiste, estamos, cada emoción tiene su momento, cada emoción abre o cierra posibilidades, te enseña, y somos seres humanos, son unas 298 cosas. Ahora, algunas personas tenemos más a la mano ciertas emociones y ciertos estados de ánimo, ¿ya? Vivimos más en el estado de ánimo de la serenidad, del optimismo y de la aceptación, yo, por ejemplo, que independientemente que se presente una situación que me genere tristeza, Este es un ratico. mi optimismo, mi serenidad Eso me no pueden tiene permitir, digamos, Analizarlo. intervenirla, ¿ya? Vivirla, validarla, darle el sentido, y pues si ya me vuelvo más experta en el tema, reconstruirlo, pero las emociones van a estar allí. Ahora, conocemos personas que viven en el estado de ánimo del pesimismo, de la negatividad, Muchas. ¿ya? Y imagínense, o sea, es La también, amargura, del odio. Sí, también. sí, como si siempre estuvieran como Uy, resentidos con la vida. O sea, no Con es la con vida, alguien, es con sí. todo. Yo es que es Porque ahí va hay el tema, es que el esa resentimiento, yo se los decía, que el resentimiento no es solo hacia personas, puede ser hacia, en general, hacia muchas cosas, y se puede vivir allí toda la vida. Personas que no saben que existen maneras de resignificar eso, porque a todos nos han pasado situaciones que nos han llevado a sentir tristeza, a sentir resentimiento. Y si tú tienes resentimiento, en algunas ocasiones es válido porque te hicieron algún daño, pudo haber sido injusto, pero tú lo puedes resignificar y encontrarle, digamos, el aprendizaje. ¿A qué te llevó eso? A mí que me gusta mucho, ustedes saben, las películas de los casos de la vida real, de historias reales, los libros, grandes personajes en nuestra historia, en general los famosos, provienen de situaciones en las cuales ellos resignificaron eso, se dieron cuenta que el poder de su vida, el protagonismo está en ellos, independiente a cualquier situación que estén. Yo cuando leí ese libro del hombre en busca de sentido, que tú te lo leíste, Diego Andrés, yo dije, oye, yo lloré full con ese libro, porque yo dije, ¿cómo es posible que me puedo vivir quejando por una situación, victimizando, y yo tengo el control de eso? Yo tengo el control de mi vida. Y se pierde Y mucho ustedes que tiempo. vieron el monólogo se dieron cuenta que al final yo rujo y salgo porque digo, es que ya la protagonista ya no soy más una oveja, sino soy yo. Vuelvo y les digo, con todo el derecho a sentir lo que venga, pero ya con una visión diferente. Entonces cuando yo leo ese libro en donde veo que la persona estuvo encerrada, maltratada, pasando hambre, enfermo, preso del holocausto en uno de estos, campamentos, en los campamentos, Los campos. Centros. los campos de concentración, en los campos de concentración. concentración, yo digo, y el hombre sale diciendo que tú puedes elegir, siempre puedes elegir. ¿Cómo afrontar esa situación? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué vives y qué sientes Es desde algo así adentro? como en la película de Busca de la... No, de la vida es Bella, bella. De la vida es bella. Ah, Perfecto, ahí tienes el ejemplo. La vida es Víctor bella. Frank, Que es con los campos, es de los en los campos de concentración Y también. mira cómo vive Como eso, el holocausto. y afuera está todo un caos, pero cómo decide él vivirlo. Y Bella. transmitírselo a su hijo. Transmitírselo a su hijo. Bella y sale, bueno, ahí tienes el ejemplo. Yo les quiero compartir este video que está relacionado con lo que yo les acabo de decir. Carol mencionó algo. Sin nombre. Irache, Bájalo. me gustaría saber, Jorge, ¿por qué nos cuesta tanto realmente ser felices? Cuando tú hablas en plural te refieres a ti y a quién En más. general, todos perseguimos en la vida, ¿no? Todos a cada paso vamos buscando
y creemos que las metas que vamos alcanzando nos van a lo mejor llenando más y nos van... Porque nos cuesta tanto Solamente llegar. una pregunta para entender qué quieres preguntar. ¿Y tú sabes qué significa ser feliz? Ser feliz. Hombre, lo sé un poco. Un poquito, dime. Lo sé por momentos breves, Dos o tres ¿no? cosas, claro, dos o tres cosas, dime. Sí, por momentos de mi vida ¿Qué puntuales. es? ¿Qué es? Un estado, ¿no?, de plenitud absoluto, me atrevería a decir yo, ¿no? De De plenitud. plenitud y de felicidad conmigo misma. No, pero no puedes decir que la felicidad es sentirte feliz. Dime qué Conmigo es. misma. ¿Y No, cómo te con lo que me sientes? rodea, con todo lo que me acontece en ese momento, con todo, ¿no? Sentirte pleno contigo y conforme contigo, ¿no? Pienso yo que es la felicidad. Muy bien. Quizás la gente le cuesta ser feliz por eso, porque en realidad cree que la felicidad tiene que ver con estar conforme con todo, porque cree que la felicidad es estar alegre y contento, porque cree que la felicidad es estar riéndose, porque cree que la felicidad es pasarlo bien, y quizás por eso le cueste. Si pudiéramos darme cuenta que ser feliz es más parecido al principio de tu texto, a lo de la plenitud, que yo no voy a cambiar por algo más sencillo porque plenitud es demasiado grande, lo voy a llamar serenidad. Si yo pudiera darme cuenta que ser feliz es estar sereno, y que esa serenidad se obtiene cuando uno está en el camino que uno eligió, no cuando le va bien ese camino, sería más fácil. Pero esperamos tanto de la felicidad que lo hemos vuelto imposible, y cuando lo volvemos imposible nos quejamos de que cómo puede ser que no pueda tener felicidad, y esto es porque lo definimos hacia un lugar que lo vuelve imposible. El día que tú puedas ser feliz con sentirte serena, esta plenitud que tú quieres no te vendrá de que todo salga como tú quieres. Y te darás cuenta de dos cosas que tienen que ver con la felicidad. Una para ti y otra para todos. La que tiene que ver contigo es, la felicidad es algo que ocurre de la piel para adentro, no de la piel para afuera. Por lo tanto deberías prescindir de lo que pasa de la piel para afuera. Y la segunda, no dejes de ocuparte de ello. Porque en todo caso, para mí por lo menos, la felicidad no es un derecho, es una obligación. Lo que pasa afuera tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo que no. ¿No? No, creo que lo que tiene que ver es cómo ves tú lo que pasa afuera. Ok. La Madre Teresa de Calcuta, quizás una de las personas más iluminadas y más espirituales que yo conozco, vivía en medio de la pobreza de aquellos que ella llamaba los siguientes, no llamaba a los pobres, los llamaba a los siguientes, porque decía que eran esos pobres que estaban después de los pobres, sin siquiera conciencia de lo pobre que eran. Y el lugar donde ella vivía y trabajaba con su gente se llamaba la ciudad de la alegría. Uno de los pueblos más pobres del mundo, donde faltaba por faltar, faltaba todo. Y en ese pueblo se respiraba la alegría. Muchas gracias. De nada. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Sí, claro. Me impresionó eso que dijo, o sea, que tengas serenidad en el camino que escogiste. No que en ese camino todo vaya a ser felicidad, pero estás feliz por lo que escogiste. Yo Y creo a mí que me eso, gustó lo de eso lo de que cómo tú ves Como tú ves, como lo lo que ves. fuera. es que eso que él dijo, eso lo he escuchado uno varias veces, eso lo he escuchado yo, te lo he escuchado a ti, lo he escuchado en los videos que uno en algún momento le han llegado, incluso, no sé, en algún momento de la vida, inclusive en la iglesia, en los comes, en el Padre Dinero, en su man está vivo, todo eso que él dice lo he escuchado, pero no se lo olvida. O sea, yo siento que uno no lo interioriza, no lo asume realmente. ¿Tú por qué crees? Porque Ya. toda la vida los padres dicen los mismos sermones. Porque uno le cuesta trabajo Sí, y lo escuchas 1000 veces. claro. Y no, hay algo, o sea, si volvemos a lo que estás diciendo, por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros nunca amamos a Dios sobre todas las cosas. Nunca, antes de salir de aquí para tu casa, Dios mío, cuídame, te amo, gracias por lo que me diste hoy. Nunca lo haces. Exactamente. Entonces hay cosas que uno siempre, toda la vida, y es una constante evolución del ser humano, de quererse, de reconstruir su ser, amarse uno. Esa es una cosa que vas todo el tiempo. Y que está de la piel para despiertas adentro, el cerebro no definitivamente,